gusto de volverlos a ver. Muchas gracias, querido Jesús. Te envío un fuerte abrazo a ti también, querido Carlos Aguirre. Fuerte abrazo y feliz año nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente, verlos, estar con ustedes en esta mesa de análisis, estar con todo tu auditorio, mi querido Manuel, reiterando mis mejores deseos para ti, para Jesús, para todo el auditorio, para este 2025 que recién inicia, que esté colmado de todas las cosas que sean buenas, perfectas, armónicas para ustedes y que esté colmado de bendiciones, el bien decir. Y felicitarte, mi querido Manuel, por tantos logros que aunque estás de vacaciones, bueno, pues estás en el top 10 de los principales creadores de contenido en streaming, en YouTube, en Internet. Y pues muchísimas felicidades. Y Muchas también pues, un fuerte abrazo para mi querido Jesús. Muchas gracias, querido Carlos. Pues sí, salieron caras las vacaciones 2 semanitas y la verdad, pues sí había que recargar pilas, pero muy contentos ya de estar de vueltas y más con este tipo de mesas que se disfruta muy canijamente. Y pues iniciemos, que hay mole de olla y bastante, y creo que un buen punto de inicio sería lo que sucede en Venezuela. Le piden, ruegan, solicitan el término que quieran, pero solicita la oposición Marco Cortés. Ahí está Felipe Calderón y Vicente Fox en los alrededores de Venezuela, esperando a cualquier momento entrar para acompañar a Edmundo González, quien presume la derecha es el legítimo presidente de Venezuela, el Juan Guaidó 2.0, si me lo preguntas, querido Jesús Escobar. Maduro, que la verdad pues, no creo que sea del agrado de muchos, incluido en la izquierda, pues él afirma que gana la presidencia, no va Petro, por ejemplo, a la toma de protesta, y se le exige, en el caso al gobierno de México, por parte de la oposición, que no reconozcan a Maduro, porque Maduro no les gusta. Entonces, querido Jesús, inicia contigo. ¿Qué opinas de esta situación? Bueno, creo que tiene varias aristas, ¿no? Primero, creo que somos los hombres de negro en esta mesa con el buen Carlos, no para parafrasear a aquellos que ya no andan por ahí, pero mira, yo creo sinceramente que es un tema, Venezuela es un tema muy complejo. ¿Por qué razón? Porque por un lado tienes que rechazar en todo momento la intromisión de Estados Unidos y de la ultraderecha que quieren quedarse con el gobierno venezolano no para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, sino para llevarlos a situaciones todavía peores de las que hoy por hoy padecen. Y es expoliar particularmente sus recursos naturales todavía más. Cuando se juzga a Venezuela, y no con esto estoy exentando de responsabilidad alguna al régimen de Nicolás Maduro, que me queda claro que no es Hugo Chávez, y tampoco, por supuesto, la participación de Diosdado Cabello en el ejercicio del gobierno, no podemos dejar de lado también de la ecuación el bloqueo que hay en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos. Un bloqueo que es verdaderamente asfixiante. Por lo tanto, cuando llevamos a cabo un análisis de las condiciones socioeconómicas de Venezuela o de las condiciones de calidad de vida de Venezuela, tenemos que partir de estos bloqueos y de estas acciones que impiden precisamente un desarrollo mucho más sano y sobre todo impiden un crecimiento como tal de la calidad de vida de los venezolanos. El propio Donald Trump lo dijo en su momento, nosotros estábamos asfixiando a Venezuela para quedarnos literalmente con su petróleo. Entonces, María Corina Machado, que es la que realmente gobernaría, porque Edmundo González es un títere, no representa tampoco una opción real que pudiéramos hablar de que va a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, no representa una demócrata, no representa a una lideresa que aporte algo positivo a toda la discusión. Es convertir a Venezuela efectivamente en un Javier Milei, en Argentina, en un Ecuador, en pocas palabras, y que permee por ahí esa estrategia que tienen ya echada a andar por parte del tío Sam. Ahora, a final de cuentas, si los venezolanos tomaron la determinación de votar por Edmundo González, como dice la derecha, pues se tiene que respetar. Esa es la realidad de las cosas. Nos guste o no nos guste el resultado, nos agrade o no nos agrade el resultado. ¿Cómo se sabe? Confirmándolo, confirmando con datos, confirmando con actas, confirmando precisamente con números qué fue lo que pasó ese día. Y es ahí en donde vienen las diferencias sólidas. Por un lado, Gustavo Petro, quien es un referente de la izquierda, en América Latina, dice abiertamente, la elección no fue limpia, la elección
no está clara, no dice no fue limpia, dice no está clara la elección y por lo tanto, pues no podemos validarla. ¿Por qué? Porque no hemos visto los documentos que también confirmen el triunfo de Nicolás Maduro. Sin embargo, ya hay quienes han querido colgar de ello y dicen, es que Petro está respaldando a Edmundo González. No, jamás Petro habla de respaldar a Edmundo González, ni de apoyarlo públicamente, ni nada por el estilo. Incluso lo que dice abiertamente Petro es que la derecha venezolana es sumamente riesgosa, pero aquí nos topamos con esa realidad. Se tiene que respetar sí o sí el voto democrático. El punto es confirmar quién ganó. Ese es el gran tema. ¿Quién está impidiendo si se ganó o no se ganó y quién ganó? ¿Quién es el que está impidiendo que se sepa esa información? ¿Quién es el que no está siendo claro a ese respecto? Ahora, a mí, en torno a la oposición en nuestro país, pues ahí la oposición me sigue pareciendo verdaderamente de juguete. Es una oposición bastante histriónica, pero bastante fofa y con declaraciones verdaderamente risibles. ¿Por qué? Porque también hay que dejar claro esto. Hay una campaña muy grande, muy, muy grande de la derecha por atizarla a Venezuela. Eso es innegable. Y hay una presión muy grande de los medios de comunicación de derecha y de los analistas de derecha y los políticos de derecha porque se reconozca sí o sí al gobierno de Edmundo González. Lo vimos con Jorge Ramos, quien incluso dice que aquí es donde vamos a ver quién está con quién. No sé a qué se refiere el señor Jorge Ramos, ¿no? Cuando lanza ese tipo de advertencias, no sé a nombre de quién está hablando. A final de cuentas, lo que nos muestra es cómo los medios de comunicación de Estados Unidos están presionando durísimo para que las diferentes naciones se expresen de una manera u otra en torno al caso de Venezuela y se justifique una intervención o una participación más directa de los propios Estados Unidos. En ese sentido es donde Marco Cortés, cuando habla de 30 países, pues yo creo que primero Marco Cortés habría que enseñarle a sumar. Son 193 países en el mundo. Entonces, cuando tú hablas de que 30 países ya reconocieron a Edmundo González, pues no estás hablando de una mayoría, no estás hablando ni siquiera de más de la mitad, no estás hablando ni siquiera de la mitad como tal. Si ya tomamos a Palestina y a la Santa Sede también como países, bueno, ya serían 195, pero oficialmente son 193, no como tales, aunque para mí son 194 por Palestina. ¿El chiste cuál es? El chiste ahí es que no hay una mayoría que lo esté reconociendo. Cuando nos dicen son los países que están bajo democracia, bueno, en el mundo oficialmente de estos 193, 167 son democracias. Entonces estamos hablando de que no hay una mayoría de democracias que estén reconociendo tampoco a Edmundo González. ¿Por qué? Porque también tienen muchas suspicacias de qué hizo Edmundo González. O sea, tampoco es que la gente se quiera, o los gobiernos se quieran volcar hacia Edmundo González y decir, ¿sabes qué? Es que Maduro es un dictador tal cual, tal cual. Yo no voy a defender a Maduro, pero en este escenario como tal, me parece que sí tiene uno que estar muy cuidadoso y exigir que se cumpla el voto el voto de la ciudadanía, sea cual sea. Ese para mí es el punto fundamental. Y creo que en ese sentido, Marco Cortés no es precisamente un representante de la democracia, no es alguien que te haga un favor al aparecer hablando contigo, apoyándote, no es un referente que pueda aparecer y decir, ¿saben qué? Es que de este lado estamos a favor de las democracias cuando su partido cometió un fraude en el 2006, cuando su partido respaldó un fraude en el 2012, cuando su partido respaldó un fraude en 1988, cuando su partido alternó de una manera hipócrita y falsa gobiernos en el 2000. Y en el caso concreto de Felipe Calderón y de Vicente Fox Quesada, bueno, son dos gobernantes muy repudiados en nuestro país, son dos gobernantes que responden perfectamente al perfil de la derecha latinoamericana, totalmente sometida a los intereses de los Estados Unidos, dos personajes ya catalogados como non gratos en Venezuela y dos personajes que no tienen ninguna virtud en el sentido democrático. No son personajes tampoco que uno pueda verlos y pensar que el hecho de que ellos se pongan a favor de una causa inclina una opinión pública hacia la misma. Estamos hablando de dos personajes que si algo los ha caracterizado durante toda su historia política es precisamente la erosión de la democracia. Incluso Vicente Fox Quesada, quien llega al poder en el 2000 mediante una votación que nos hacen creer que fue la ciudadanía la que respaldó a Fox cuando fue un acuerdo político de las organizaciones internacionales para poner a Fox ahí en lugar del PRI. Si no hubiera sido Fox, hubiera sido otro panista que en ese momento fuera el más
el más adecuado, y ya en el poder Vicente Fox se caracterizó precisamente por acciones que iban en contra de la propia democracia, ni hablar de Felipe Calderón Hinojosa, que convirtió su gobierno en una necropolítica. Ahora, Calderón lo que decía hoy por la mañana, si no mal recuerdo, con esta Azucena Oresti, era que pues él iba a apoyar a Edmundo González hasta donde pudiera, no en pocas palabras, porque iba a estar por Panamá, luego creo que iba a andar por Honduras, pero que no iba a llegar precisamente a Venezuela, porque a final de cuentas tampoco puede entrar ya a Venezuela como tal. Lo que sí creo es que al final, más allá de todo esto, reitero, creo que para mí lo más importante es el respetar el voto de la ciudadanía, el que se sepa bien a bien y de manera clara y transparente quién ganó. Hay muchos puntos que te llevan a tener un análisis muy particular por la presencia de Estados Unidos, por los bloqueos, por la postura de Maduro. No es un asunto de buenos y de malos, es un asunto en donde hay intereses de juego, intereses geopolíticos, y donde lo que tendría que importarnos a todos, desde mi punto de vista claro, es que se respete el voto de la ciudadanía, haya sido el que haya sido, ¿no? Muchas gracias, querido Jesús. Carlos Aguirre, Maduro lleva en el poder desde el 2013 y por alguna razón Felipe Calderón, digo en el caso mexicano, ¿no? Esta foto pasará a la historia. Felipe Calderón y Vicente Fox creen que por aparecer por arte de magia va a cambiar en algo la jerarquía de poder en Venezuela. A mí me llamaría mucho más la atención este tema de por qué los perdedores de sus países de origen creen que pueden hacer ganar a otros, o por lo menos darle legitimidad, porque independientemente a quién represente o qué represente Edmundo González, no consigues credibilidad asociándote, aliándote con uno o todos los personajes que aparecen en la fotografía, y más recientemente su visita a la Casa Blanca en compañía de Joe Biden en sus últimos días de gobierno. Preguntarte, querido Carlos, pues ya en México se rindieron los expresidentes de tratar de ganar algo por acá y a ver si se puede tener un triunfo a las afueras de las fronteras mexicanas. En primer lugar, tanto Calderón como Fox, como todos los impresentables, parte veíamos en esa fotografía. Ahí anda el mentado Tuto Quiroga, anda otro antidemócrata sudamericano, y la historia nos dice que en sus países, estos personajes que ahora están apoyando a González, presunto ganador en las elecciones de Venezuela, en su momento, en cada uno de sus países, lo que menos dieron y gestionaron y aportaron fue democracia. Posiblemente llegaron de manera democrática, posiblemente no, pero el momento de estar en el poder fueron los más antidemócratas, atacaron al pueblo, fueron autoritarios, se olvidaron de las minorías, se olvidaron de los más pobres, se olvidaron de los pueblos, y todo su trabajo fue estar bien con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, principalmente con el imperio gringo, que ahora quiere revivir, quiere fortalecer Donald Trump. ¿Qué autoridad moral puede tener un Vicente Fox que traicionó al pueblo de México, que traicionó a la democracia y que efectivamente, como dice mi querido Jesús, en un acuerdo político, porque el PRI estaba completamente desgastado, pues le prestaron la presidencia de la República 12 años al Partido Acción Nacional? Ellos creen que son demócratas, pero hay una situación que los desmiente de manera contundente y muy importante. Si hubieran sido los demócratas que dicen que son, y que por eso están apoyando, no me ayudes compadre, Vicente Fox, Calderón, Edmundo González, si hubieran sido demócratas, si hubieran hecho bien las cosas en México, ¿por qué perdieron en el 2018? Porque Felipe Calderón Hinojosa en el 2006 no ganó. Fue un robo brutal, que lo ha dicho y en sus redes sociales, lo ha dicho ante medios de comunicación, cito como fuente a Vicente Serrano en Sin Censura, que entrevistó a Fox en algún momento allá en Estados Unidos, y Fox reconoció que utilizó todo el poderío del Estado mexicano para impedir que llegara el presidente, después presidente en 2018, en aquel tiempo candidato por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, al que señalaban de ser un peligro para México. ¿Quién fue en realidad el peligro para México? ¿Quién enlutó a toda nuestra nación?
Él decía, Calderón Hinojosa, que era el presidente de las manos limpias. No, salió con las manos ensangrentadas. Vicente Fox Quesada perpetró, organizó el fraude electoral. Pero luego, ¿qué hizo Calderón Hinojosa? Que también ayudó, como ya lo adelantó mi querido Jesús, un fraude electoral. Y tan hubo fraude en el 2012 que después Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, por mencionar algunos, en el INE, IFE, luego INE, tuvieron que multar al PRI no solamente por el Monex Gate, por el Soriana Gate, sino porque utilizaron recursos de procedencia ilegítima, ilícita, y lo multaron con muchos cientos de millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué ha venido haciendo el PRI? ¿Que no tuvimos una dictadura por muy cuasi perfecta que le llamaron? El PRI duró casi 100 años en el poder, toda la tiranía, dictadura del PRI, luego el prianato y luego la era neoliberal, entre ellos la docena trágica panista, hasta el 2018, que el pueblo de México por fin supo y entendió que había que salir a votar de manera mayoritaria para sacar del poder a estos personajes. Calderón Hinojosa no va a poder entrar porque, como el cobarde que siempre ha sido, recordemos que mandó a hacer un búnker en Los Pinos, mandó a hacer un megabúnker ahí con su socio, cómplice, amigo, Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos, 38 años, por narcotráfico. Y pues ese es el valiente de Felipe Calderón, que quiere llegar a Venezuela a decir cómo hacer democracia cuando él se robó, junto con Vicente Fox, 2 veces Calderón la presidencia, una para él y la otra para Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el error de Venezuela? El error de Venezuela, del partido de Nicolás Maduro, es que para no ceder los espacios, porque luego las izquierdas, por algún motivo, permiten ser infiltrados por la derecha o los invitan a los de la derecha que entren a los gobiernos de izquierda cuando la derecha nunca recibe ni le da ni un cargo menor a alguien de izquierda, pues los meten. Entonces, para que no intervenga Estados Unidos, otros países, a través de la ultraderecha en el continente, pues se quieren perpetuar en el poder y luego creen que son los únicos que saben cómo hacer las cosas. Hubiera sido una excelente candidata, no en esta elección, desde la elección anterior en Venezuela, Delcy Rodríguez. Recordemos que Delcy, siendo canciller y siendo también canciller Marcelo Ebrard, pues a él sí le ponía unas arrastradas a Marcelo Ebrard Casaubon, pero de manera monumental. Y el pueblo venezolano quiere mucho a Delcy Rodríguez. Voy a aportar un dato más a los datos que ya aportó mi querido Jesús, porque en ese brutal bloqueo que tiene Estados Unidos, no solamente contra Cuba, sino también contra Venezuela, ni por aire, ni por tierra, ni por mar pueden llegar ni un medicamento, ni 1 kilo de carne, no puede llegar agua, no puede llegar un tornillo, un desarmador, no puede llegar absolutamente nada, porque inmediatamente Estados Unidos empieza a poner sanciones económicas, empieza este brutal bloqueo. Y bueno, ¿qué ha tenido que hacer Venezuela? Pues salir adelante a como ha podido y a como le ha entendido, y el pueblo ha venido apoyando, porque también otro error es que Nicolás Maduro le gana la soberbia y no presenta las actas de su triunfo, porque yo recuerdo que cuando sacaron, y vaya que lo acaban de decir en España, lo dijo un expresidente disque de izquierda, y Felipe, ahí se me escapó el nombre de este expresidente español, Felipe González. Sí. Dijo, así como trajimos a González a España, hay que regresarlo y yo apoyaría para que fuera el presidente de Venezuela. Pero ya que lo tenían en España, ahí dijo este sujeto González que no tenía las actas. Y luego reconoció que había perdido. Y ahora lo traen, le tienen que ayudar entre algunas mujeres, entre ellas al parecer es Corina Machado, esta mujer genocida, asesina, porque hay que recordar cuando hay elecciones en Venezuela que han quemado vivos a los chavistas,
a hombres y mujeres que apoyan el chavismo, que así le llaman, aquí le llamamos obradorismo, allá le llaman chavismo, aquí le llamamos cuarta transformación, y los han quemado vivos en tiempos electorales. Y Corina Machado ni siquiera vive en Venezuela, vive ella en Miami. Así es que, ¿qué tiene que hacer un grupo de expresidentes, expresidentas, neoliberales, antidemócratas, golpistas, que tienen que andar de injerencistas en las decisiones de otros países? Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum muy bien lo dijo: tenemos que respetar las leyes mexicanas y cada pueblo tiene que decidir por lo propio. Entonces, que presente, porque sigue insistiendo González que ahora resulta que tiene copias de las actas. ¿Por qué no las presentaron desde un principio? ¿Cómo van a tener copias de las actas? ¿En qué momento se hace o cómo hacen para tener copias de las actas? ¿Y por qué Maduro también en su momento no presenta las propias actas? Porque eso deja mucho a la discusión, inclusive a la elucubración, como las que a mi parecer está haciendo malamente Gustavo Petro, porque si alguien, cuando quisieron darle otra vez un golpe de Estado hace poco a Gustavo Petro, el primero que salió a defenderlo se llama Nicolás Maduro. Es correcto, es verdad. Vamos a ver si hay memoria de eso ahora que se cumpla el plazo en 48 horas para ver si los dos asumen como presidente y a quién les va a hacer caso las fuerzas fácticas, los poderes fácticos. Ya me acordé de otra de la lista que estábamos dando hace ratito sobre Xóchitl Gálvez, que ahí teníamos en el radar, que por cierto se enoja bastante por decirle ex candidata presidencial. Qué locura, ¿no? Si a uno les llaman pues reportero, conductor, pues es lo que somos, y Gálvez fue ex candidata presidencial del Prianato, y eso no se borra eliminando el historial de internet de su servidor. Eso quedará dentro de la memoria de muchos, a lo cual me lleva el siguiente tema, Jesús Carlos, y es un mapamundi. Si pudiera apostar, nunca hubiera apostado, porque la primera semana de enero íbamos a estar hablando, tanto en Estados Unidos como en México, de mapas de 1700, pero pues así de bonita es la vida. Y es que esa agenda que se esté hablando de mapamundis de los 1700, 1800, y todos concluyen en lo mismo. La mayoría de los europeos tenían catalogado a este pedazo de territorio, a este pedazo de mundo, como la América mexicana. Esto después de que la presidenta Sheinbaum respondiera al presidente electo Donald Trump tan solo un día después de esta oferta que hace Trump para nombrar el Golfo de América. Pobrecito, porque jamás habrá el doble sentido y lo triste, lo terrible, lo desafortunado que sea él quien haga esta propuesta del Golfo de América. Ya tendremos nueva referencia para el nuevo señor presidente. Pero más allá de eso, pues personajes como Lili Telles, de las cuales, por cierto, has hablado en reiteradas ocasiones, querido Jesús, han estado pues hasta defendiendo a Trump, defendiéndolo en plan de, no, a ver, el señor presidente Trump no está atacando a México, está diciendo sus verdades a la presidenta Sheinbaum. En fin, en medio de la batalla, pues está de por medio de la soberanía que poco nada les ha importado a los neoliberales, Jesús Escobar. Sí, mira, yo creo que, híjole, coincido contigo. De entrada yo diría, qué manera de responder de Claudia Sheinbaum. Me encanta la manera en cómo respondió en un tema que mucha gente comentó y dijo, ¿por qué perder el tiempo hablando de nombres? ¿Por qué perder el tiempo hablando de mapas? ¿Por qué perder el tiempo hablando de lo que parecería un dislate de Donald Trump, una bravuconada de Donald Trump y demás? Yo difiero en ese sentido. Yo creo que Donald Trump ni está loco, ni está borracho, ni está de bravucón. Yo creo que Donald Trump está expresando una forma de pensar, de ver las cosas y de deseos, ambiciones e intereses que van de la mano de lo que le pide su propia audiencia, de lo que le pide su propio pueblo, de lo que le pide su propio votante en muchos sentidos, quienes están esperanzados en recobrar una grandeza que hace mucho tiempo se fue, si es que alguna vez existió, y que difícilmente por las condiciones actuales del planeta podrán recuperar de la manera en que ellos quieren o saben hacerlo.
Cuando Trump habla, por ejemplo, de Groenlandia, no nos olvidemos que Estados Unidos tenemos que verlo muchas veces desde un punto de vista general, no solamente en su relación con México. Y en este momento Estados Unidos está retado, está siendo desafiado en su hegemonía por China. Y uno de los factores claves para mantenerla son los recursos naturales. Todo se debe a los recursos naturales, a final de cuentas. Y en ese sentido, Groenlandia, por ejemplo, son recursos naturales. Groenlandia tiene litio, Groenlandia tiene muchos, pero muchos minerales. Groenlandia tiene mucha riqueza en ese sentido que a Estados Unidos le beneficiaría totalmente controlar. Y que es un lugar en donde sin duda alguna los ojos de Elon Musk están más que presentes y más que pendientes. Por lo tanto, no es solamente una idea locuaz de Trump decir, me quiero quedar con Groenlandia, ¿no? Y nada más porque soy el macho alfa lomo plateado del continente lo voy a hacer, sino que sí hay una importancia Groenlandia para la seguridad de los propios Estados Unidos, tanto en el marco comercial como en el marco bélico. Por eso es la ambición de este personaje y de decirlo públicamente y de decir abiertamente que no descarte el uso del ejército, porque además cuando habla del canal de Panamá, también no es que se haya fumado algo, es que realmente a ellos les interesa trastocar los avances que ha tenido China en América Latina y que pesan particularmente en el caso del canal de Panamá, en donde hay dos empresas vinculadas directamente al mismo y que llevaron incluso a China a decirle a Panamá que no está sola. Y esto generó que Panamá pudiera levantar la cabeza y decir nuestra soberanía no está en venta. Pero ya estamos viendo dos escenarios que no se trata solamente de que grite Trump, se trata de que sí hay un interés real por lo que representan. En el caso del Golfo de México, no es solamente cambiarle o no el nombre, que obviamente no lo puede hacer. Digo, ellos le pueden decir como quieran dentro de su territorio, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Ya es problema de ellos. El Golfo de México está reconocido internacionalmente y para cambiarlo necesitas que México y Cuba estén de acuerdo contigo. Entonces es improbable que Cuba y México acepten esta petición por parte del señor Donald Trump. Pero entonces uno pensaría, ¿por qué le responde la presidenta? ¿Por qué perderle el tiempo en ese sentido? Porque Trump es muy dado a lanzar este tipo de bravatas y ver hasta dónde puede llegar en cada una de ellas. La respuesta de la presidenta es recordarle a Donald Trump la presencia que tiene México en la zona, la historia de ambos países y que esta zona del mundo no les pertenece completamente, que incluso ellos despojaron a muchos países para consolidar lo que son en la actualidad. Esta respuesta de la primera presidenta de nuestro país tiene mucho que ver, pero mucho que ver con demostrarle a Trump que no va a dar un paso atrás en la defensa de la soberanía, porque como bien lo señalas, el fondo aquí es la soberanía. Ese es el fondo de toda esta discusión. Mucha gente que minimiza lo que pasó hoy es mayoritariamente para la cual la soberanía no importa, para la cual la soberanía se puede vender, se puede ignorar, se puede socavar, todo con el afán supuestamente de un mayor desarrollo, lo cual es mentira y nunca ha llegado en más de 40 años que nos han soltado ese discurso. Pero para esa gente es normal despreciar la soberanía. Para ellos es normal. ¿Por qué? Porque la única patria que tienen es la del dinero. Por lo tanto, para ellos es un absurdo que la presidenta salga a defender el tema del Golfo de México. Es un absurdo que la presidenta salga a contestarle a Trump. Muchos de ellos escuchas que dicen, ¿para qué le contestan todo el tiempo a Trump? Trump es un bully. No, a ver, un bully, entendámoslo, sí es una persona agresiva, es una persona abusiva, pero hay de bullies a bullies. Hay bullies que tienen un poder, como el caso concreto de Trump y del trumpismo, que pueden llevar a la práctica cada una de sus amenazas como tales y que tú tendrás que manifestarse de una u otra manera. Entonces, a mí me parece que la postura de Sheinbaum fue una postura completamente adecuada, una postura que manda un mensaje respecto al tono de la relación que debe de existir, que no fue una respuesta agresiva, que no fue una respuesta violenta, sino firme. La gran pregunta es si del otro lado escuchan, y yo creo que no. Yo creo que del otro lado no escuchan, del otro lado no les interesa escuchar, no les interesa que les des datos, que les des cifras, que les des realidades, porque ellos ya traen ese discurso y es el discurso que están diciéndole a su población para legitimar algún paso que quieran dar en cuanto a un intervencionismo en México. Ese para mí es el punto. Habrá gente que diga, te estás contradiciendo por la presidenta. No, yo creo que la presidenta tiene que llevar a cabo esas acciones, porque mucho de la relación entre México y Estados Unidos parte de cómo fijes tu postura desde nuestro país.
En el gobierno de Estados Unidos no importa si eres demócrata o republicano, los intereses internacionales, la política exterior es prácticamente la misma, es defender los intereses norteamericanos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cómo opera, en este caso, el gobierno mexicano? Y por eso es tan importante que la doctora no deje pasar ciertos temas que pudieran parecer muy banales, pero que en realidad no lo son, que en realidad tienen un fondo muy particular. Y en el caso de la oposición, como bien dijo el maestro Alfonso Suárez del Real, en esa época en donde nos despojaron del territorio, pues estaban los famosos polcos, ¿no? Este grupo de jóvenes de dinero, quienes pelearon a favor del ejército norteamericano, la iglesia misma estaba a favor del ejército norteamericano, y varios, incluso empresarios, podemos llamarlos así, de esa época y demás. Ahora se replica, ¿por qué? Porque a final de cuentas el conservadurismo es apátrida, el conservadurismo es totalmente enemigo de la soberanía, totalmente enemigo de las poblaciones, desprecia a la población, desprecia a las mayorías, desprecia realmente a la democracia, y por eso para ellos está bien que Trump se meta, y por eso para ellos está bien que Trump haga lo que tenga que hacer, y alaban a Trump. Yo únicamente diría, ya para concluir, que el caso concreto que pones de Lili Telles, para mí Lili Telles juega un papel incluso, y me voy a ver muy conspiranoico, pero para mí me queda claro que Telles es parte de una estructura narrativa que ya parte de Grupo Salinas, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos días. Ricardo Pasco lanza esta columna totalmente delirante, hablando de que si López Obrador está retando a Sheinbaum, le está amenazando a Harfuch, va a llevar a cabo insurrecciones civiles. Rastreamos si no hubo ningún documento que amparara lo que dice el señor. Por ahí hay un documento, pero no dice nada de lo que dice este hombre, ¿no? O se puede entender si estás delirando que lo dice, y habrá gente que diga, pero es un delirante. No, es el hijo, es el papá de Luciano Pasco. Luciano Pasco es un hombre importante en Grupo Salinas, es el que sale a defender a Salinas Pliego. Y después te topas con que un medio de cercano a Luciano Pasco también habla de que a Adán Augusto lo van a retirar de la coordinación, y eso lo replica Darío Celis, que es gente cercana a Ricardo Salinas Pliego, y Salinas Pliego se la pasa tirándole a todo el mundo de la 4T. Entonces, me parece que estamos ante una estructura narrativa también que va a aprovechar estos momentos para tratar de desviar la atención a su favor, ¿no? Muchas gracias, querido Jesús. Para darle contexto a esto último que dice que el querido Jesús Escobar, maestro Aguirre, tenemos justamente un videoclip de lo que se pasó anoche por Televisión Azteca y que hoy está siendo rescatado por distintos voceros de la derecha en tono de reconocimiento y felicitación de wow, qué valentía que una televisora se atreva a decir esto. Esto se dijo anoche. La armadora de autos del gobierno podría sumarse a otros proyectos del gobierno que fracasaron. Por ejemplo, Mexicana Aviación. Una aerolínea con solo 2 aviones y con 9 destinos. Es Mexicana de Aviación, que así llega a su primer aniversario. Sí, la aerolínea que compró con nuestros impuestos el gobierno mexicano por 815 millones de pesos y con la promesa de una inversión a futuro de más de 20,000 millones de pesos. Sí, la aerolínea que ha realizado vuelos con un solo pasajero. La nueva Mexicana no paga absolutamente nada porque está subsidiada por el gobierno. La pagamos realmente los mexicanos con nuestros impuestos. Recordemos que el gobierno no es el que genera el dinero. El gobierno administra el dinero que otorgamos todos los que trabajamos. Una y otra. Yo solo me limito a decir que el gobierno no tiene derecho a quejarse de Televisión Azteca mientras le siga dando la concesión. Mientras sigan teniendo la concesión, ¿para qué? Es hasta suicida. ¿Qué hace la Secretaría de Gobernación? Un apercibimiento, que es la manera jurídica de llamar la atención, pero no pasa de ahí. Sanciones, desinformación, infodemia, miedo, pánico a la población, lo que hicieron en la pandemia, mega gravísimo, desatender las indicaciones del gobierno federal. Y sin embargo, ahí está el andamiaje mediático, la presión de Grupo Salinas, Carlos. Hay que recordar al auditorio, mi querido Manuel Jesús, que antes de que saliera de la presidencia de la República, no salió. El pueblo de México lo echó a patadas a Enrique Peña Nieto. De manera ilegal, amplió la concesión para TV Azteca. De manera nada transparente, nada clara. Fue de manera ilegal.
y aun y cuando la Secretaría de Gobernación tiene atribuciones muy claras, muy importantes, constitucionales, legales, para atacar este tipo de infodemia, este tipo de apología del delito, de etcétera, etcétera, de alertar a las personas, de generar todo tipo de reacciones negativas, pues mínimo deberían de aplicar una sanción tras otra porque la ley se los permite. También la ley les permite quitar las concesiones, como bien tú lo dices, mi querido Manuel. Pero imaginemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum le quite la concesión al usurero y evasor fiscal, antidemócrata, pisoteador de derechos humanos y de derechos laborales que se llama Ricardo Salinas Pliego, que ahora es el referente de la ultraderecha y quiere ser presidenciable para el 2030, pues sería el acabose de que le hayan quitado la concesión. Si así todos los días dicen lo que dicen y gritan que hay censura, por otro lado, ¿quiénes creen? Afortunadamente el pueblo de México está politizado, afortunadamente seguimos teniendo las mañaneras, a Petro le está exigiendo el pueblo colombiano, en la persona de un señor que va manejando un camión, un señor morenito, que le exige a Petro que sea como López Obrador, que salga a dar mañaneras y que hable para el pueblo, que no hable con palabras muy de mucha altura, porque pues, el pueblo no le entiende y que tiene que estar informando a su pueblo diariamente. Así es que pues Petro tiene la decisión de hacerlo, de no hacerlo. Sabemos que es la asesoría de Al-Arraqui. Al-Arraqui se lo dijo claramente a otro impresentable como él y como todos los que tiene ahí en su canal, a Roberto Madrazo Pintado, se lo dijo muy claro: entre más mentiras des en contra de Morena, mejor nos va. Y no solamente Al-Arraqui, sino que todo lo están haciendo. Es increíble que diariamente se están tumbando las fake news, y así como lo dijo Al-Arraqui, mientras desmienten una, ya lanzamos otras 3 mentiras y nunca nos van a alcanzar. Afortunadamente, pues los hemos alcanzado en los medios independientes y los hemos rebasado, y muchos analistas, etcétera, 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 también personas que opinan, que hacen periodismo de opinión, y pues ya no hayan de dónde sacar, porque ahora pues hasta se acaban entre ellos mismos confundiendo. Pero ¿qué está sucediendo en todo este entramado facho, fascista? No han entendido lo que les dijo el presidente López Obrador. Entre más me atacan, el pueblo más me defiende. El pueblo más lo rechaza. Vean por el pueblo, trabajen en pro del pueblo, y están haciendo todo lo contrario, lo que nos dice que no aprendieron nada en 6 años. ¿Qué va a hacer Alatorre? Seguir de gritón, diciendo mentiras, porque ya ha sido desmentido el presunto fracaso de Mexicana de Aviación. Se cancelaron 8 rutas, lo hacen todas las líneas aéreas. Todas las líneas aéreas lo hacen. Recordemos que el presidente López Obrador le dijo a todos los mexicanos que iba a rentar los aviones Embraer a una empresa brasileña. Bueno, todo contrato tiene su fin. Ya se acabó el contrato. Bueno, pues ahora están por si se vuelven a contratar o se compran o ver lo que se va a hacer. Y también hay rutas que cada año se cierran y se abren. Por ejemplo, me decía anoche en mi programa, que ya estuvo con ustedes, Jimena Garmendia, periodista especialista en estos temas y en sindicalismo de aviación, que hay rutas que se hacen para destinos, por ejemplo, donde la gente va a esquiar en la nieve. Se acaba la temporada invernal, se acaba la nieve, pues ya no tiene caso que sigan abiertas esas rutas, y no pasa absolutamente nada. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, no pasa nada, no es cierto, no ha fracasado. Les ha dolido mucho que se haya revivido a Mexicana de Aviación, porque si seguimos profundizando y si se sigue avanzando en todo esto, se va a seguir dando la información que nos ha dado tanto aquí en Sin Máscaras como en el canal de mi querido Jesús Escobar, anoche en Diálogos en Carlos Aguirre Informa. Pues resulta que son miles
de millones de dólares los que panistas saquearon a la nación y seguimos pagando por esos saqueos. Yo no sabía, la verdad, que los hijos de Marta Sagún habían tenido su línea aérea 5 años del sexenio de Fox, y ya cuando iba a salir Fox, pues simplemente la dejaron porque quebraron, porque todo lo tenían financiamiento de dinero público, de dinero del pueblo. Se le llama erario, lo digo con mucho respeto. ¿Quién más ha tenido? Todas las líneas aéreas de inicio reciben un financiamiento por parte de los gobiernos, y ya cuando ya están consolidadas, bueno, se va quitando ese financiamiento. Las mentadas líneas de bajo costo, ¿cuál es el bajo costo? Y siempre en el periodo neoliberal recibieron rescates. Mexicana de Aviación, que tiene aparte de la familia de Margarita Zavala, ahí en el área administrativa, recibió financiamiento. ¿De qué se quejan ahora? Miguel Alemán Magnani prefirió quebrar su línea aérea para no pagar impuestos. Está prófugo allá en Francia porque tiene la doble nacionalidad, gracias a que su mamá es francesa, y que también no se ve que el gobierno mexicano tenga mucho interés en traerlo a que dé cuenta de ello. Y todas estas mentiras están enojadísimos por los automóviles eléctricos, le llaman carritos, y ya sacaron que la vacuna patria existe, la vacuna patria en Zacatecas la están poniendo contra el COVID, que los ventiladores que se hicieron en el sexenio del presidente López Obrador, también en México están funcionando, pero mienten y mienten y mienten, y aunque entiendo que hay un sector de la población muy amplio, porque son millones de mexicanos que les gusta desinformarse en ese tipo de changarros, que desinforman e incomunican, le dan a tole con el dedo a sus audiencias, se burlan mintiéndoles, pero les encanta que les mientan, porque son los godines. Piensan que por ver y escuchar a Susana Uresti, y es gente muy informada, y algún día van a llegar a ser como los hijos de Carlos Slim. No, les faltan muchísimos ceros en las cuentas bancarias para que algún día siquiera aspiren, que es a lo que se refería el presidente López Obrador, a los aspiracionistas que acomodé lugar, o porque le dicen tío Richie al nefasto ese, ya forman parte de la élite. Yo lo dije en su momento con Sandra Cuevas, son como los Kleenex de la familia del negocio, esta concesión que tienen los Claudios X González Laporte, el padre, y Guajardo, el hijo. Fue Sandra Cuevas, ni siquiera la recibió ahí en una oficinita chiquita, ahí en algún jardincito. ¿Cuándo le volvieron a hacer caso? Ella ya se sentía parte de la JAI. Nunca. ¿Cuándo Lili Telles la ha recibido en su casa? Ricardo Salinas Pliego, nunca. ¿Cuándo la hemos visto con alguna fotografía con la familia de Salinas Pliego para no generar suspicacias ahí en su yate? Nunca, porque nunca se los van a permitir. Son como los Kleenex, úsese y deséchese. Ahorita son parte de esta narrativa, ahí van a seguir estando, pero al final de cuentas les está funcionando poco, pero ese poco no debemos de distraernos, porque con esto termino. Siempre lo dijo el presidente López Obrador, la derecha existe, la derecha siempre se reagrupa, la derecha tiene muchísimo dinero, la derecha siempre está fortalecida, así es que no hay que hacerlos como que ya no vale nada, ya la cuarta transformación ya está pegando. No, apenas se está construyendo lo que le llaman el segundo piso. Yo digo que López Obrador, si no dejó las bases como él lo decía, pues al menos dejó los pilares de la cuarta transformación, pero todavía falta mucho, falta muchísimo, porque cambiar 100 años de prianismo, 36 años de neoliberalismo, no se va a cambiar en 2 ni en 3 sexenios, data para mucho. Así es que este tipo de narrativas obviamente van a estar a dale y dale y dale, pero pues es porque las personas quieren que las personas no utilicen Mexicana de Aviación, que las personas no vayan al Tren Maya. Están diciendo que el Tren Maya también es otro de los fracasos, los meten como el AIFA, hablan también de Mexicana de Aviación. Bueno, yo veo imágenes de personas que se pasean en el Tren Maya y está abarrotado de gente, el AIFA también está abarrotado de gente, pero obviamente estos medios pues van a seguir mintiendo, pero pues para eso está la contraparte, de siempre presentar las evidencias, los fundamentos, citar las fuentes,
para que las personas en su momento pues vayan a esos medios también y amplíen la información. Nosotros solamente pues hacemos la síntesis, el análisis de las noticias, análisis de contenidos noticiosos, darle seguimiento a las noticias, porque como periodistas pues hacemos monitoreo de medios para traer algo que técnicamente le llamamos en el periodismo traer el pulso de la información, y cualquier tema que pueda brincar, pues traer al menos algo de información, porque ahora con el internet cada segundo ya va caducando la información, ya una que tiene ahorita uno en la escaleta, ya el siguiente segundo ya perdió valor, y ya hay muchas cosas más, pero bueno, afortunadamente pues ahí se está y se sigue avanzando en este proyecto que se llama Cuarta Transformación, compañeros. Muchas gracias, querido Carlos. Muchas gracias, querido Jesús. Y cierto es, porque seguramente ya entre esta hora que estuvimos platicando, pues ya salieron 2, 3 noticias y hay que analizarlas, buscarlas y sobre todo a la expectativa dentro de lo que siga pasando. Mientras tanto, en ese lapso yo les agradezco mucho a los dos por estar aquí con nosotros en Los Reporteros MX. Gracias, de verdad que sea un próspero 2025 con mucha salud y muchos éxitos. Querido Jesús Escobar, ¿en dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Antes que nada, muchas gracias, querido Manny, a ti, a Carlos. Siempre es un verdadero placer compartir con ustedes esta mesa, aprender de la misma. Y bueno, nos encuentran en @jet1403, que es nuestra cuenta de X, que está ahí precisamente en la pantalla, y también estamos en nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar, tal cual así lo teclean y así les aparece, y nuestra cuenta de Facebook se titula La Última con Jesús Escobar Tobar, y en TikTok Jesús Escobar Tobar, para que nos visiten, para que nos conozcan, para que por supuesto si les agrada el contenido, la forma en la cual lo desarrollamos, nos den el poderoso like, nos den la suscripción y por supuesto nos apoyen a seguir creciendo. Yo como siempre, querido Manny, te agradezco muchísimo, pero muchísimo el espacio que nos brindas, y le mando un fuerte abrazo hasta Zacatecas a mi querido Carlos. Dice Poncho Gutiérrez que toquen la campanita para que lleguen todas las notificaciones, nunca mejor dicho. Un fuerte abrazo a ese ilustre michoacano que seguramente deben de andar por ahí. Querido Carlos Aguirre, maestro, muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, primeramente recibo con mucho afecto ese abrazo que nos envía Jesús. Les envío otro abrazo muy gélido desde la capital del estado de Zacatecas. Tenemos en este momento 8 grados centígrados. La sensación térmica es de 3 grados. Está haciendo bastante frillito, un cielo entoldado. Desde la madrugada ha estado con una llovizna pertinaz. No ha dejado de estar lloviznando, pero con el gusto de estar con todos ustedes, muy contento, aprendiendo de mi querido Jesús, aprendiendo de ti, querido Manuel. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran con mi nombre, Carlos Aguirre Romo, y también tengo en Facebook, Twitter y YouTube, en estas redes sociales también de mi canal que se llama Carlos Aguirre Informa. Les invito a que nos acompañe. El medio principal pues es nuestro canal en YouTube, ahí nos encuentran así como Carlos Aguirre Informa. Conduzco un informativo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, y por la noche, de lunes a jueves a las 9, se llama Diálogos el programa. En la mañana tratamos temas locales, nacionales e internacionales. En la noche son netamente temas nacionales, internacionales, de ser muy necesario temas locales. Y pues les invito, nos encuentran en YouTube, en Facebook y en Twitter. Así es que pues ahí estamos en esos horarios. Ojalá que nos conceda la oportunidad de acompañarnos, de seguirnos. Ojalá que nos pueda apoyar para que ya en este 2025 podamos despegar con el canal, porque por algún motivo nos quitan vistas, nos quitan likes, nos han estado reportando. Regresamos este lunes con los programas que no llegan las notificaciones y un largo etcétera. Y bueno, pues vamos ya a cumplir 8 años y en todo este esfuerzo pues tenemos poca suscripción. Algo está sucediendo, pero bueno, porque nos dicen que les quitan las suscripciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir insistiendo, porque como decía el presidente López Obrador, solamente, ¿cómo se llama? No se puede vencer a quien no se deja derrotar, algo así decía el presidente López Obrador. Entonces por ahí los esperamos. Les envío un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias, maestro Aguirre. Muchas gracias, maestro Escobar. Un fuerte abrazo a ambos. Cuídense mucho y estamos en contacto.